Hace rato que no publicaba nada en el muro de Vida Sustentable 21. Tenía algo armado de por qué seleccionar mis propias semillas que me faltaba redondear. Y había estado leyendo sobre un fertilizante orgánico muy usado en Colombia, en Venezuela y en México, que es el bokashi. Es una fermentación controlada de material orgánico. Pero resulta que me enganché con el reciclaje de residuos orgánicos caseros y me propuse hacer un lombricompuesto. Armé mi cajón recopilando información de internet y buscando de todo lo que abundaba una solución a mi problema. Ahí me di cuenta que existía mucha información tanto escrita como en video, pero que a mucha le faltaba el porqué y otras eran contradictorias. Entonces decidí hacer un resumen del cómo y del porqué de estas amigas del reino animal, estas amigas que si se las trata bien trabajan para nosotros y además de solucionar el problema de nuestros desechos orgánicos, nos brindan un abono de excelente calidades físico-químicas. Para empezar a conocerlas arrancamos diciendo que son anélidos. Los anélidos son gusanos cilíndricos o planos, segmentados. Son cliteliados, porque tienen un clitelo, un engrosamiento tegumentario glandular que aparece en la madurez sexual del individuo. Son oligoquetos, tienen pocas quetas o cilias en sus segmentos que ayudan al desplazamiento. Y pertenecen a la familia Lumbricidae. En definitiva son lombrices. Hasta acá venimos bien y sin inconvenientes. Pero resulta que Eisenia fétida, mal renombrada Foetida, y Eisenia andrei se las tomó como una sola especie y se la reconoce como lombriz roja californiana. De allí creo que viene una de las divergencias que se tienen al respecto de su tasa reproductiva, que puede ser mayor o menor según los distintos videos que estuve mirando y algunas publicaciones de la web. Aclaremos también que ya arrancamos con una discordancia cuando la llamamos lombriz roja californiana, ya que su origen es euroasiático. Ocurre que lleva su nombre de californiana debido a que fue en esa zona donde se hicieron los primeros estudios respecto de sus singulares propiedades como reciclador orgánico. Recientes estudios de Jorge Domínguez y Marcos Pérez Lozada determinan que Eisenia fétida y Eisenia andrei son especies diferentes, pero es común que vivan en comunidades asociadas en colonias mixtas. Si bien pueden aparearse, tienen incompatibilidad reproductiva o bien reducción de viabilidad. Acá entonces vamos a tener las diferentes tasas reproductivas que citan estos trabajos. Eisenia andrei tiene tasa de reproducción y mayor producción de capullos que Eisenia fétida, pero las diferencias se hacen mayores cuando viven en colonias asociadas. Las cópulas entre las dos especies no prosperan, de modo que tiran hacia abajo el promedio de la colonia. Ahora que aclaramos un par de temas, empezamos a tratar en detalle el por qué se eligen a estas lombrices y qué características deben reunir el sitio de reproducción para que tenga éxito. Hay 5 ítems a tener en cuenta para la elección de esta especie como nuestra lombriz recicladora. Estos atributos vienen de su adaptación al medio según Darwin para lograr su supervivencia. Estos atributos son alta reproducción, buen apetito, capullos resistentes, homocromía y longevidad. Estas lombrices son epígeas, viven en la parte superficial del bosque camufladas entre la hojarasca, para lo cual es muy importante el efecto de la homocromía. Este efecto está referido a su adaptación al ambiente para no ser detectado por sus predadores habituales. Esto en cautiverio se resuelve adaptando nuestro criadero para evitar que pájaros y roedores las consuman. Al estar más expuestas que las otras lombrices, como las son las endógeas,
es decir, que viven en el suelo enterradas y se alimentan en gran medida de compuestos inorgánicos, y sus otros parientes que son anécidos, es decir, viven enterrados y salen por las noches a la superficie, la exposición al medio hizo que para poder sobrevivir tuvieran una alta tasa de reproducción. Por otro lado, la resistencia de sus capullos a los cambios climáticos les asegura sortear periodos de sequía después de los cuales las crías nacen cuando encuentran las condiciones apropiadas. El tema del buen apetito significa que prácticamente comen todos los desechos de materia orgánica vegetal, por lo que las hace máquinas de triturar y descomponer vegetales. Y lo de la longevidad, que la naturaleza también es condición para sobrevivir y dejar descendencia, en el criadero resulta que al tener condiciones ambientales y de comida óptimas, la vida de estas lombrices se prolonga por más de 4 años, que dicen muchos de los videos en la web, y pueden llegar a muchos más. Algunos hablan de 16, pero no encontré ningún trabajo científico referido a esto. Esta longevidad tan extrema me llama un poquito la atención. Sí encontré trabajos que hablan de que aumenta mucho su vida en función del medio y la alimentación. De todos modos, tenemos en Eisenia la combinación justa de un ser que se reproduce a alta tasa, come casi todo y vive mucho. Esto lo elige entre otras lombrices para armar nuestras lombricomposteras. La lombriz común de tierra, la que encontramos en nuestros jardines, también puede usarse como para hacer un lombricompuesto, pero a diferencia de las californianas, trabajan más en profundidad. Se aparean cada 45 días, a diferencia de las californianas que lo hacen cada 7, sus capullos tienen entre 1 a 4 lombricitas versus 2 a 20 de las que estamos estudiando. Y otro dato importante es que las lombrices de jardín suelen migrar si no tienen alimento, en tanto las californianas no se fugan. Reducen su apareamiento, pero quedan en un lugar a la espera de comida. Otra virtud de Eisenia es que tienen la capacidad de vivir en poblaciones muy altas. Estas poblaciones, que se miden siempre por metro cuadrado, pueden llegar a 40 o 50.000 individuos por metro cuadrado, si hay comida suficiente. Eso sí, las lombrices de jardín no soportan este hacinamiento. Pasemos ahora a las condiciones que debe tener nuestro criadero. En casi todos los videos vamos a tener estos datos, pero me gustaría contarles el porqué de algunos, de modo que cada cual, sobre la base teórica, pueda adaptar su criadero e ir incluso experimentando y buscando mejoras constructivas. Todos los trabajos indican que tienen un rango de temperaturas de vida amplios, que va entre los 14 a 27 grados. Por debajo de 7 grados no se reproducen, pero siguen produciendo abono a baja tasa, porque bajan su metabolismo. Por encima de 40 grados casi no sobreviven. Por eso, a veces no conviene usar bosta fresca como alimento, porque puede elevar rápidamente la temperatura por efectos de fermentación microbiana. Conviene dejarla secar y luego agregársela a la composta. Lo mismo ocurre cuando la pila de comida es muy densa. Aumenta la temperatura por una fermentación anaeróbica y además modifica mucho el pH. La temperatura óptima de producción está entre los 18 y 21 grados, pero la producción de cocones está en los 14 grados centígrados. En nuestra latitud no resulta difícil mantener estas temperaturas. Logrando una buena sombra y manteniendo la cama bien húmeda, no debería haber inconvenientes. Todos los trabajos hablan de que necesitan un ambiente oscuro o sombreado, y eso se lo explica porque estas lombrices son fotosensibles. No toleran la luz solar. No tienen ojos, pero sobre la piel
tienen sensores que detectan los fotones, de modo que huyen de la luz. Acá vamos a entrar en la morfología de las lombrices. Las lombrices no tienen respiración pulmonar. La respiración es primitiva y se hace a través del cuerpo. En este intercambio gaseoso es necesario que haya una interfase líquida. Por lo tanto, cuando la lombriz se deseca, muere. Su epidermis tiene un epitelio con células glandulares que producen una secreción mucosa y otras de secreción serosa. Estas son las responsables de que no se desequen. Cuando el sol las deseca, mueren. Esta es otra de las características comunes que tenemos en todos los trabajos de Internet. Casi todos hablan de que el material de cama de lombrices debe estar bien húmedo, pero no inundado. Para esto se aprieta una porción de material y debe estar húmedo, pero no debe chorrear, apenas dejar caer unas gotas. Esto se lo reconoce como la prueba del puño. La humedad óptima está entre 70 y 80%. Más de 85% se afecta a la producción de vermicompuesto. Y también se afecta a la reproducción. Y humedades de menos de 55 son mortales realmente. Para eso, en casi todas las publicaciones vamos a ver que los sistemas de crianza tienen en la parte inferior un orificio por donde se recogen los lixiviados por gravedad. Así resolvemos el problema de exceso de agua. Estos lixiviados pueden usarse como fertilizantes. La falta de humedad se resuelve con un riego fino superficial. El pH óptimo de la cama está entre los 6,5 a los 7,5, con rangos entre 5 a 8,4. El alimento agregado puede realizar cambios importantes en el pH. Exceso de material nitrogenado obliga a la lombriz a estabilizar el pH de su ingesta, haciendo trabajar por demás las glándulas que contienen en su esófago. Son glándulas calcíferas que estabilizan el pH. Ya que estamos hablando de alimentación, podemos describir su aparato digestivo. Como boca tiene un orificio sin dientes que se denomina prostomio y que segrega un líquido parecido al pancreático. Absorbe el alimento que pasa por la faringe, luego al esófago donde se encuentran estas glándulas calcíferas y de allí al buche y luego a la molleja. La molleja es una porción del aparato digestivo que tritura la ingesta con fuertes contracciones musculares. De allí va al intestino, que prácticamente recorre todo su cuerpo y termina en el ano, donde se producen las deyecciones. En la parte del intestino existe una abundante flora microbiana que es la responsable de mineralizar el alimento y darle esas propiedades tan valoradas como fertilizante. En el tracto digestivo se produce fraccionamiento, desdoblamiento, síntesis y enriquecimiento enzimático y bacteriano. Un individuo adulto puede ingerir su propio peso al día, dando como resultante entre un 45 a un 60% de material de deyección que llamamos lombricompuesto. Pensemos que en una lombriz pesa entre 0,24 gramos al nacer y 1,4 gramos cuando es adulta. Aceptemos 1 gramo para hacer las cuentas. Cada lombriz procesa por día el equivalente a su peso, por lo que comería 1 gramo y dejaría como residuo 0,5 gramos si tomáramos un 50% de eficiencia promedio. Es decir, que una sola lombriz produciría 15 gramos al mes. Si tenemos en cuenta que se siembran 20.000 lombrices por metro cuadrado, tendríamos una producción mensual de 15 por 20.000 igual a 300.000 gramos por mes. Es decir, que serían unos 300 kilos de vermicompuesto por metro cuadrado por mes. O sea que 1 metro cuadrado
de mi lombricero estaría dando unos 3.600 kilos por año. Dijimos que se procesaba a razón del 50% aproximadamente. Esa sería la eficiencia. Por lo que para llegar a las 36 toneladas anuales habría que conseguir 72 toneladas de material para reciclar. Eso por un lado nos habla de la capacidad de reciclar desechos orgánicos de las lombrices, pero también de que si hacemos una empresa con esto, hay que asegurarse esa cantidad de alimento para que la empresa prospere. La proximidad de un mercado de frutas y hortalizas, un tambo, un criadero de gallinas, un feedlot nos daría esa oportunidad. Es decir, podrían aprovecharse los desechos del mercado y el estiércol del tambo, el gallinero o el feedlot con la precaución de que el estiércol de pollo no debería usarse puro porque es muy rico en amoníaco y eso estaría elevando demasiado el pH. Hablamos de 20.000 individuos por metro cuadrado. ¿Pero es fácil llegar a esos números? Realmente sí. Entre las cosas que nos impulsan a usar este tipo de lombrices, una de ellas era su tasa de reproducción. Las lombrices californianas son hermafroditas, pero no pueden reproducirse ellas a sí mismas. Necesitan otro individuo para copular e intercambiar gametas. Es decir, que cuando llegan a su madurez reproductiva, más o menos unos 3 meses de haber nacido, 2 lombrices se acoplan y producirán cada una de ellas un huevo o cocón. En ese huevo o cocón pueden gestarse de 2 a 20 lombrices. Habitualmente son 6 o 7, es decir, que del primer apareamiento surgen al menos 10 lombrices. Serían 12 o 14, pero para simplificar pensemos en que sobreviven 10. Estas 2 lombrices iniciales a la semana vuelven a aparearse y vuelven a dar otras 10. Al término del mes serán 40 y en el año serían 480 del primer par de lombrices. Ocurre que a partir de los 90 días de nacidas, las primeras 10 lombrices podrían aparearse. Darían otras 20 cocones, unas 200 lombrices, 800 mensuales, y en esos 9 meses restantes, para concluir el año, serían unas 7.200. A los 97 días entran a aparearse la segunda tanda de esas primeras 10 y 7 días después la tercera tanda, y así sucesivamente. Ese fue el primer mes de la primera pareja. Vean cómo suben los números de individuos por metro cuadrado a lo largo del año. Súmenle luego el producto de apareamiento de sus descendientes. Volvemos a la pregunta del apartado anterior. ¿Nos va a alcanzar para darle de comer a todas? Bueno, cuando uno está limitado en la cantidad de alimento que puede producir para agrandar su empresa, es el momento de vender también lombrices. Las lombrices no solo pueden usarse para la pesca deportiva, son una excelente fuente proteica para peces y pollos. La proteína en base seca sería entre 55 y 70%, es decir, sería superior a la de la soja. Por lo tanto, podríamos asociar a la producción de humus un nuevo producto que podría ser la cría de peces, pollos o ponedoras. Este nivel de integración nos daría un plus en nuestra empresa. Y si no fuera una empresa y solo una producción familiar de fertilizantes para la huerta, tranquilamente podríamos alimentar a unas ponedoras para consumo, sin más gasto que algunos desechos de cocina para las gallinas, complementar con un poquito de grano y agregarle envase proteica a nuestras lombrices. Prácticamente tendríamos huevos gratis. La otra chance es vender los núcleos de lombrices para iniciadores de nuevos criaderos. Si vamos a Mercado Libre, veremos cómo el valor para venderlas para armar un criadero casero está en casi $1 por lombriz. Es decir,
que 40 lombrices son casi $1. Nada mal si nos están sobrando. Con $6 ya podemos tomar un rico Malbec, ¿verdad? Deberíamos juntar unas 240 lombrices. ¿Ustedes recuerdan cuánto dijimos que salían de un par de lombrices apareados a lo largo del año? Son unas 480, ¿verdad? Es decir, un par de botellitas de Malbec que vendrían de regalo. Yo hago esta comparación para graficar un poco la producción de estas amigas trabajadoras. Vean esta relación: 6 toneladas de estiércol maloliente de mi feedlot, con unas 20.000 lombrices por metro cuadrado y unos 10 metros de piletón, serían unas 200.000 lombrices reproduciéndose. Y bueno, nada, esto nos daría en una bodega fenomenal. Sería como producir vino a partir de la bosta. Creo que está a las claras que si tenemos el espacio para hacerlo, si tenemos el conocimiento y las ganas, el resultado no puede ser más que óptimo. Me quedó algo en el tintero. Otra cosa muy positiva de estas laboriosas amigas es que no transmiten ningún tipo de enfermedades al hombre. Además, otro detalle: Ensenia fétida tiene un efecto bactericida. Hay estudios de Murray Hickle en 1992, Finola et al. En 1995, Spencer y García también en 1995, Domínguez en 1997, que demostraron que reduce las poblaciones de salmonela en el sustrato. Cuando empecé a leer sobre las lombrices y a profundizar sobre el tema, me di cuenta que no debíamos pasar por alto las propiedades de estos anélidos. Ya Darwin habló de ellas y puso mucha atención en sus beneficios. En Egipto se cita el edicto de un faraón prohibiendo exportarlas bajo pena de muerte. Nada mal. ¿Por qué se hacía esto? Porque decían que la fertilidad del valle del Nilo en parte se le atribuía a la laboriosidad de estos animalitos. Bueno, en conclusión, y va a quedar esto en el cuadro, tienen altísima capacidad de reciclado, altísima tasa reproductiva, no presentan mayores problemas para su cría, son de cría sencilla, instalaciones sencillas. Su producto es excelente para fertilizar cultivos. Es una alternativa en alimentos como suplemento proteico y tiene propiedades bactericidas. Es un cóctel perfecto para animarse a producirlas.